Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de estacionalidad y cómo calcularla utilizando herramientas como Python y AmiBroker. Pero ante todo, ¿qué es la estacionalidad? La estacionalidad es cuando un patrón, ya sea alcista o bajista, se repite en un activo financiero a lo largo del tiempo. Imaginemos el tan famoso Rally de Santa Claus en el S&P 500, la semana de Acción de Gracias, que históricamente tiende a ser alcista, o el famoso dicho de Sell in May and Go Away. Hay otros activos financieros, como puede ser el oro, en el que parece haber una tendencia de que a finales de año, incluso a principios del año siguiente, hay un aumento en el precio del oro. Esto puede ser una profecía autocumplida o puede haber unas causas justificadas detrás, como por ejemplo la coincidencia del año nuevo, tanto en la cultura oriental como occidental, esa tendencia a hacer regalos que incluyen oro, lo cual puede ser un aumento en la demanda del oro, con lo cual un aumento del precio por ley de la oferta y de la demanda. También puede haber otra explicación. A final de año solemos hacer el rebalanceo de nuestras carteras, el oro es un valor refugio y puede haber cierta tendencia a aumentar nuestras reservas de inversiones en oro a final de año. Por lo que sea, si parece que se demuestra que existe un patrón estacional que se repite todos los años, quizás merece la pena aprovecharlo. También podemos encontrar ejemplo en otros activos como en acciones. Imaginemos Amazon, en el que sus ventas tradicionalmente suelen aumentar a final de año por los regalos de Navidades también. Es de esperar que podría haber también un aumento en la estacionalidad, en una tendencia alcista durante esas épocas del año. Esto es lo que hoy vamos a intentar comprobar, demostrar y ver cómo operarlo. Vamos a ver cómo detectar estos patrones de estacionalidad. Para ello vamos a utilizar un concepto matemático que son las series de Fourier. ¿En qué consiste una serie de Fourier? Pues básicamente en combinar funciones de seno y coseno, como podemos ver en la figura, seno en verde, coseno en azul, combinarlas de tal manera, utilizando periodos concretos, que vamos a obtener una función estacional, como la que vemos de color naranja. La idea es determinar, por un método estadístico, ese patrón estacional a partir de esa combinación de senos y cosenos, de tal manera que el precio, de alguna manera, todos los años, tienda a ajustarse a este ejemplo que vemos en naranja, que es el patrón estacional. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer utilizando Python y AmiBroker. Ya estamos dentro de nuestra plataforma de AmiBroker. Como veis, tenemos varios activos. Ahora mismo tenemos seleccionado el oro. Y en la parte de abajo tenemos un indicador que hemos programado que nos puede servir para calcular las estacionalidades del activo que tengamos seleccionado. Si vamos a Parameters, aquí vemos cómo podemos seleccionar un periodo de muestra, en este caso 2020, quiere decir que vamos a utilizar todos los datos que tengamos cargados hasta el año 2020. De esta manera, desde el 2020 hasta la actualidad, 2025, tendríamos 5 años de periodo fuera de muestra. Es muy importante siempre no analizar hasta el día de hoy, porque al final estaríamos sobreoptimizando el sistema. Nos interesa analizar los datos hasta un año concreto y a partir de ahí ver cómo el sistema se comporta. Después vemos que tenemos opción de trabajar anual, mensual y semanal. Esto quiere decir, cuando estamos en anual, es que estamos buscando patrones que se van a repetir todos los años. En el oro, vamos a ver si es así, hablábamos de la posibilidad de que a finales de año haya un pequeño rally. Si esto se va repitiendo todos los años, está claro que hablamos de un patrón anual. Lo mismo sería para un patrón mensual, pero hablando de periodos determinados mes a mes. Por ejemplo, imaginaos un activo que tiende a subir por lo que sea la primera semana de cada mes o la última. Y finalmente serían activos periodo semanal. Pues un activo como, imaginemos por ejemplo el gas natural, que los viernes, de cara quizás a reservas para el fin de semana, me lo estoy inventando, los viernes tiende a haber una tendencia alcista superior al resto de semanas. Una ventaja estadística que nos permitiría quizás invertir todos los viernes y sacar partido para esa ventaja. Como vemos, tenemos un periodo de Fourier, que esto le va a dar un poquito la estacionalidad, nos va a dar más picos, suavizar más o menos la curva, y un periodo. Cuando establecemos 30, quiere decir que estamos buscando ciclos que aproximadamente duren 30 días. Esto podemos ajustarlo. Esto no quiere decir que exactamente tenga que ser 30 días, pero sí que dentro de nuestra simulación intentaremos buscar esos patrones en los que aproximadamente duren 20, 30, 50 días. Podemos ajustarlo un poco, pero tampoco va a haber grandes variaciones en los resultados.
Por defecto vamos a dejarlo con un parámetro de Fourier de 5 y un periodo de 30. Ahora el milagro lo tiene que hacer Python. Aunque nosotros estemos en AmiBroker, lo que vamos a hacer es una ejecución de un código Python que básicamente lo que va a hacer es cargar todos los datos que tenemos del oro, correspondiente al futuro del oro, ahora mismo en AmiBroker, cargarlos en Python y correr el código buscando esa simulación con series de Fourier y de esta forma calcular la función de onda periódica que en definitiva es lo que nos va a servir para comprobar esa estacionalidad. Vamos a ello, le vamos a dar a pulsar. Como vemos, se acaba de ejecutar un código. Ahora mismo se está ejecutando el código en Python y vemos como ya nos aparece la función estacional. Vamos a, si queréis, para que se vea mejor, le vamos a meter las fechas debajo y vemos como los patrones se repiten todos los años. Ahora, para que se vea mejor, podemos hacerle zoom para ver todos los años. Y sí que vemos como parece ser que a finales de año, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un mínimo, 28 de diciembre, un poquito antes quizás, al principio de las Navidades, parece que hay una tendencia alcista. Además vemos cómo queda corroborada, en este caso, en el año 2022, que estaríamos fuera de muestra porque recordemos que hemos determinado la estacionalidad hasta el año 2020. Después parece que en todos los años suele haber una pérdida de esa tendencia alcista hasta llegar al mes de julio. En el julio estamos viendo otro patrón claramente alcista, luego vuelve a perder un poquito de fuelle y así todos los años. Vemos cómo la onda se va repitiendo un año, otro año, otro año. Ahora mismo Python ya ha cargado los tipos de onda que hemos establecido, la estacionalidad anual, mensual o semanal. En parámetros podemos cambiar la visualización. Ahora mismo tenemos el modo anual, pero también podemos ir al modo mensual. Vamos a hacer un poquito de zoom para ver si lo vemos más concreto y vemos cómo se podría determinar de alguna manera patrones que se van repitiendo todos los meses. Parece que habría que verlo un poquito, pero bueno, que hay una cierta tendencia a que a mediados finales de cada mes es donde se obtiene el máximo. También podemos probar con semanalmente. También hay que ver que estamos en quizás variaciones muy pequeñitas. Habría que validar realmente estacionalidad si es la adecuada para poder operar. Pero volvamos otra vez a lo que nos interesa, que es el modo anual. Vamos a ir hacia atrás y vamos a probar un sistema muy sencillito con estos patrones estacionales que tenemos. Vemos como el indicador ya directamente nos calcula los mínimos y los máximos a partir de una separación mínima que le vamos a dar, y la idea sería muy sencilla, pues entramos en los mínimos y vendemos en los máximos y vamos haciendo esto todos los años, con lo cual en el oro, por lo que veo, tendríamos dos puntos de entrada. Un punto de entrada que sería coincidente con el principio de las Navidades hasta aproximadamente marzo, mediados de marzo. Ahí saldríamos y volveríamos otra vez a entrar en julio hasta septiembre aproximadamente, por lo que estamos viendo. Eso lo repetimos todos los años y vamos a ver qué resultado obtendríamos. Para eso vamos a análisis, estacionalidad anual. Aquí vemos que tenemos algunas pruebas que hemos hecho con Amazon. Vamos a ver current, el activo que tenemos ahora mismo. Probamos desde 2004 o antes, si queréis, vamos a probar desde el año 2000. Y vamos a probar hasta el día de hoy, hasta el 13 de mayo. Vamos a hacer un backtest y vamos a ver el resultado. Muy bien. Tendríamos un resultado anual de 6,12, lo cual puede parecer no mucho, pero hay que tener en cuenta que estamos expuestos, aproximadamente no llega a un 30% del mercado. Por eso, si vemos la tasa de retorno anualizada, está en un 20,39%. Eso, la verdad que está bastante bien. Tenemos una tasa de acierto del 72%, y si nos vamos al recovery factor, que es para mí personalmente uno de los indicadores que más utilizo para validar mi sistema, está en un 6,24. Daros cuenta que no hemos optimizado nada, únicamente hemos tomado los datos hasta el año 2020 y los hemos utilizado también hasta el día de hoy, con lo cual tenemos 5 años fuera de muestra. Si vamos al gráfico, vemos cómo parece que se comporta bastante bien. Podemos pensar en que puede haber una sobreoptimización porque estamos tomando datos hasta el año 2020, pero del año 2020 en adelante parece que el sistema sigue comportándose de una manera
razonablemente igual. Como vemos, si comparamos con el S&P 500, bueno, parece que a día de hoy este sistema, que solo opera menos de un tercio del tiempo, estaría superando el S&P 500. Pero no solo eso, estaríamos hablando de un máximo drawdown únicamente del 19%, con lo cual además parece menos arriesgado e incluso que va mejor que el S&P 500. Hay que tener en cuenta una cosa también, el 70% de nuestro tiempo ese dinero lo tenemos parado, con lo cual eso es lo que hablábamos antes. Si nos vamos a las estadísticas y vemos este retorno, esto indica que es muy buen sistema, que solo estamos utilizando nuestra inversión el 30% del tiempo. Pero ¿qué pasaría si el 70% del tiempo destinamos ese dinero pues a otra inversión, aunque sea una renta fija o cualquier tipo de sistema que nos demos que nos permita seguir produciendo? Eso podemos simularlo de manera muy sencilla en AmiBroker. Si nos vamos al Settings, podemos fijar un interés anual de aquella parte de nuestra liquidez que no estemos invirtiendo. En los periodos en los que se ha determinado con nuestra estacionalidad que el oro no es alcista, colocaremos ese dinero, pues vamos a poner en una renta fija. Vamos a suponer un 3%, por ejemplo, y vamos de nuevo a darle un backtest. Y en este caso debería mejorar nuestro sistema. Ya vemos que ya estamos en un 8,33%. El recovery factor ya ha aumentado a un 8,79%. Y la curva ahora vemos que como está un poquito más inclinada, porque esos periodos planos que antes teníamos en los que permanecemos fuera del oro, pues ahora mismo nos están produciendo también dinero. La curva, la verdad, que tiene buena pinta, habida cuenta que solo hemos tomado datos hasta el año 2020. Vamos a ver qué pasa con otros activos. Podemos probar también con el S&P 500, que antes comentábamos que suele tener periodos históricamente alcistas. Vemos que tenemos cargado en los mismos parámetros de configuración que antes, no hemos variado nada para no caer en una sobreoptimización. Seguimos con un Fourier de 5, un periodo anual de 30, vamos a buscar patrones de 30 días. Esto podría buscarse algún patrón que funcionase mejor, pero no queremos sobreoptimizar el sistema, queremos probar cosas muy concretas y ver que se comportan bien. Pues aquí vemos cómo pues, hay ciertos momentos del año en los que sí que parece, pues de octubre a la última época del año, a principios de enero, parece que el S&P 500 tiende a subir. Los principios de año, mes de enero, mes de febrero, hay una bajada, luego recupera. Esto de sell in May go away, parece que tiene sus sentidos, por razón de ser, porque vemos que históricamente hay una cierta caída en el mes de mayo, que bueno, con ciertos altibajos que se repiten otra vez hasta octubre. Podría configurarse un poquito la separación de estos puntos, tal cual está previsto ahora. Lo que haríamos sería entrar en los puntos verdes en mínimo y en los rojos salir. Vamos a ver cómo se comporta el sistema. Aplicamos igual que antes en las mismas condiciones. Hacemos un backtest. Si no recuerdo mal, en parámetros, teníamos establecido el interés anual. Vamos a ponerlo a 0 otra vez. Y ahora sí vamos a hacer el backtest. Bueno, sale un 7,04. Vemos que así a priori estaríamos superando el buy and hold, o sea, ya directamente estando operados con una exposición del 57%, poco más de la mitad del tiempo, ya parece que ya le sacamos incluso más beneficio anual al S&P 500 que el buy and hold, que están invertidos todo el tiempo. Si hacemos el ajuste anual, estaríamos en un 12,25%, que la verdad que está bastante bien. El máximo drawdown es un 34,71%, que bueno, un poquito alto para mi gusto en un sistema. Estamos operando solo este activo, pero si lo comparamos con el S&P 500, estaríamos hablando de un 56,78%. Entiendo que sería en la crisis del año 2008. Y además un recovery factor de 4,09, que aunque pueda parecer más bajo que antes el que teníamos con el oro, pero sigue siendo un recovery factor bastante bueno. Si os parece, vamos a ver la curva. Vamos a ir a Charts. Y aquí vemos la curva, que bueno, la verdad que tiene una buena pinta. Sí es verdad que evidentemente en el año 2008 estamos muy expuestos a renta variable y tenemos una caída. Bueno, si comparamos con lo que ha hecho el S&P 500 desde entonces, parece que el sistema se comporta bastante bien. Y ya que vemos que tanto el S&P 500 como el oro se comportan de manera fenomenal, ¿qué pasaría si juntamos los dos sistemas? Vamos a
invertir tanto en oro como en el SP500. Además, vemos que parece que hay una clara descorrelación entre los dos activos. Estábamos hablando que hay una tendencia estacional a que el oro suba a principios de año. Sin embargo, hay una tendencia también a que el SP500 baje a principios de año. Esto, vamos, para cualquier inversor, esto es la crème de la crème porque nos va a permitir diversificar y maximizar nuestros beneficios minimizando el riesgo. Vamos entonces a cargar este código que tenemos aquí para operar los dos activos, que básicamente es muy sencillito. Sería lo mismo que hemos hecho antes, pero vamos a reservar el 50% de nuestro capital para invertir en oro y el otro 50% al SP500 según los patrones que hemos determinado. No vamos a cambiar nada. Todos los datos estaban calculados hasta el año 2020 y vamos a ver cómo se comportaría hasta el día de hoy. Para ello seleccionamos los dos activos, le damos al backtest y aquí vemos cómo va haciendo entradas en el SP500, en el oro, desde el año 2000 hasta ahora. Aquí tenemos los resultados con un 4,33% de rentabilidad que ajustada anualizada tendríamos un 16%, lo cual no está nada mal. Hay que recordar que estamos invertidos únicamente el 27% del tiempo, el resto de los periodos tendríamos nuestro dinero en liquidez, con un 68,97% de aciertos en las 100 operaciones que tenemos, lo cual no está nada mal, y un recovery factor de 7,54. Además, el máximo drawdown es de apenas un 15,20%, lo cual está muy bien. Vamos a ver la curva, y la verdad que la curva sale bastante bien. Una pequeña caída en el año 2008, pero en general, teniendo en cuenta que tenemos hasta el año 2020 de periodo de muestra, del año 2020 hacia adelante, parece que lo hace igual o, si me apuras, incluso hasta mejor. Es verdad que estamos operando solo, como comentábamos, un 28, creo que era un 28 por 27%. Vamos a ver, como antes hicimos, qué pasaría si el tiempo que no estamos invertidos en este sistema aprovechamos para estar invertidos en renta fija en otro sistema. Para eso, si recordáis, podemos fijar una tasa de interés de 3%, que sería la rentabilidad anual media que sacaríamos a nuestro dinero en liquidez. Le damos al backtest y vemos los resultados cómo mejoran. Estaríamos ahora mismo con un recovery factor nada más y nada menos que de 10,40. Parece que es un sistema bastante aprovechable y además validado en el futuro porque, insistimos, recordamos que los datos los hemos cogido hasta el año 2020. De 2020 hacia adelante pues son datos fuera de muestra. También hay que tener en cuenta que no estamos optimizando stop loss, o sea, prácticamente no estamos dando una vuelta al sistema, estamos cogiendo los datos por defecto con los parámetros estándar que habíamos determinado de estacionalidad, que era el periodo de Fourier de 5 y un periodo estacional de 30, y con eso directamente es el sistema que nos ha dado. Aquí no hay sobreoptimización en exceso. Pues nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido todos un poquito más sobre estacionalidad, y si queréis aprender a desarrollar, programar vuestros propios sistemas de trading, os dejo en los comentarios el enlace a nuestro curso de trading algorítmico basado en AmiBroker, y os dejo también el enlace a la plataforma de suscripción a nuestros informes semanales, en la que podréis encontrar todo el desarrollo y los códigos que hemos utilizado en este vídeo para detectar y programar patrones de estacionalidad. Y esta suscripción incluye 2 informes técnicos a la semana con sistemas muy similares al que acabamos de ver. Muchas gracias, amigos, y un saludo.